Profesora humilló a un niño en silla de ruedas con una ecuación, pero no sabía que era un genio. El portón de la escuela parecía más grande de lo necesario. Alto, gris, con las puntas en forma de lanza en la parte superior, recordaba más la entrada de una fortaleza que la de un espacio de aprendizaje. El carro se detuvo enfrente, la puerta trasera se abrió, y con movimientos precisos, una silla de ruedas se deslizó hacia afuera. Luego, Lucas, 13 años, ojos atentos, cabello castaño oscuro bien peinado y un silencio a su alrededor que parecía moverse con él. Su madre lo acompañaba con pasos decididos, pero su mirada delataba la tensión del momento. Era la tercera escuela en 2 años. En la última estuvo menos de 6 meses. Es demasiado inteligente para el ritmo del grupo, decían, pero rara vez lo decían mirando a sus ojos. Siempre a la madre, siempre con esa voz ensayada, llena de condescendencia y sin escuchar de verdad. En el pasillo, las miradas aparecieron de inmediato, no de sorpresa abrumadora, sino de una curiosidad apenas disimulada. Un murmuro aquí, una risita contenida allá. Lucas notaba todo, pero no reaccionaba, solo registraba. Su mente, siempre en funcionamiento, clasificaba los rostros, los patrones, los matices. La gente era como ecuaciones, algunas complejas, otras apenas desordenadas. La directora los recibió con una sonrisa automática y condujo a Lucas hasta el aula del 8º grado B. La puerta se abrió y por un segundo el murmullo cesó. Lucas entró con calma, girando ágilmente su silla, sin prisa, sin titubear. La profesora que escribía en el pizarrón se giró lentamente. «Clase, tenemos un nuevo compañero. Este es Lucas», dijo la directora forzada en su sonrisa. «Lucas, esta es la profesora Carmen. Te van a gustar sus clases. Es una apasionada de las matemáticas». Carmen no respondió con palabras, solo asintió, como quien evalúa un producto recién llegado al stock. Sus ojos recorrieron la silla de ruedas, luego el rostro de Lucas. No había crueldad allí, solo frialdad, escepticismo. Lucas fue conducido hasta un espacio en el fondo del salón, el lugar donde las mesas estaban ligeramente más separadas, como si los muebles ya supieran que alguien diferente se sentaría allí. «Puedes presentarte si quieres», dijo Carmen de espaldas, volviendo a escribir en el pizarrón. «No veo la necesidad», respondió Lucas con calma. Algunos alumnos se rieron, otros se miraron entre ellos. Carmen se detuvo y se volvió. «No se trata de necesidad, es una cuestión de educación». Lucas la miró por algunos segundos. Luego asintió. «Me llamo Lucas, tengo 13 años. Me gustan los números, pero no me gusta perder el tiempo en presentaciones que nadie escucha de verdad. Listo». El salón cayó en un silencio incómodo. Carmen apretó los labios, no acostumbrada a ser desafiada. Mucho menos por un novato, mucho menos por un chico diferente. Respiró hondo, luego se volvió hacia el pizarrón, borró lo que había escrito y garabateó una ecuación larga, llena de incógnitas y símbolos poco usuales para alumnos de primaria. «Ya que te gustan los números, Lucas, ¿por qué no resuelves esta para la clase?». La tiza resonó al final de la ecuación. Los ojos de todos en el salón se volvieron hacia Lucas, quien no se movió. Observó el pizarrón por algunos segundos. Reconoció la estructura. Era una ecuación de 5º grado disfrazada, con un error intencional en el medio, una sutil trampa, un problema con el que hasta universitarios tendrían dificultades. Pero él entendía que el verdadero problema no estaba en el pizarrón, estaba en la intención. «No voy a jugar el juego del ego», dijo con voz firme, pero sin agresividad. El salón se congeló. Carmen frunció el ceño. «¿Cómo dijiste?» «Dije que no voy a jugar el juego del ego. Esto no es sobre matemáticas, es sobre poder».
Y no necesito demostrarle nada a nadie. Un silencio denso invadió el ambiente. Carmen sujetaba el borrador con fuerza hasta que los nudos de sus dedos se pusieron blancos. Quería reaccionar, pero algo en esa respuesta, madura, calculada, la desarmó. Solo asintió brevemente como diciendo, «Muy bien, ganaste esta». Lucas volvió a mirar por la ventana, donde un árbol se mecían suavemente bajo la brisa ligera de la mañana. Sabía que esa batalla estaba lejos de terminar. Pero también sabía que, a veces, el mayor poder viene del silencio que se niega a someterse. La clase prosiguió en un ritmo extraño. Carmen hablaba, pero su mente repasaba la ecuación en el pizarrón, el error en su interior, y el chico que la desafió sin levantar la voz. En el fondo del salón, Lucas garabateaba discretamente en su cuaderno, no para resolver la ecuación, sino porque quería, y porque podía. La biblioteca de la escuela era pequeña, mal iluminada y olía a páginas antiguas. Pero para Lucas era un santuario. Allí el ruido del mundo menguaba. Los pasos apresurados de los pasillos, los murmullos, las risas disimuladas, todo quedaba afuera. Entre estanterías estrechas y mesas rayadas, él encontraba su campo de batalla más cómodo, el papel. Sobre la mesa, la ecuación que Carmen había escrito en el pizarrón reposaba copiada con exactitud. Al lado, el cuaderno de Lucas, abierto, con garabatos densos y complejos, como líneas de pensamiento enredadas que poco a poco se organizaban. Él no tenía prisa. Resolver esa ecuación no era para probarle nada a nadie. Era simplemente una necesidad interna, como respirar. Sus ojos danzaban entre los números. Era un reto difícil, honesto, hasta cierto punto, pero había un error sutil en medio. Carmen probablemente no lo había notado, o tal vez lo notó y lo dejó ahí a propósito, como trampa. No importaba. Con la frialdad de un cirujano, Lucas aislaba variables, rehacía caminos, desarmaba estructuras, 1, 2, 3 intentos, hasta que la solución comenzaba a tomar forma. Exacta, clara, irrefutable. Cuando terminó, su letra, siempre precisa, ocupaba 3 páginas enteras. Las dobló con cuidado, las metió en un sobre sencillo y escribió con pluma negra: «Para la profesora Carmen», sin nombre completo, sin firma, solo eso. A la mañana siguiente llegó temprano a la escuela. El salón aún estaba vacío. Con la misma calma con que había entrado el primer día, se dirigió a la mesa de la profesora y dejó el sobre allí, en la esquina, entre una pila de exámenes y un portalápices con forma de cubo mágico. Luego volvió a su lugar. Silencio absoluto. A las 8 en punto, los alumnos comenzaron a llegar. Risas, charlas, comentarios sobre el partido del día anterior. Lucas mantenía los ojos en su libro, ajeno al bullicio. Carmen llegó poco después. Llevaba un abrigo color vino cerrado hasta el cuello, el cabello recogido con una rigidez militar. Colocó su bolso sobre la silla, acomodó los libros y al notar el sobre, arqueó una ceja. Lo tomó con desconfianza. Leyó la inscripción. Miró a su alrededor, como si sospechara de alguna broma. Lo abrió despacio. Las hojas se deslizaron suavemente, revelando los cálculos densos, precisos, organizados metódicamente. Al principio, sus ojos buscaron errores, pero mientras más leía, más comprendía lo que tenía delante. La ecuación estaba no solo resuelta, sino explicada de una forma que ella misma nunca había logrado. Una ola de calor subió por su nuca. El corazón se le aceleró. Carmen, a quien hace años nadie la desafiaba intelectualmente en la escuela, sintió algo entre ira y fascinación. Cerró las hojas de repente, como si el papel la quemara. Miró hacia el fondo del salón, donde Lucas solo hojeaba su libro de manera serena, como si nada hubiera pasado. Guardó los papeles rápidamente en su carpeta, tratando de recuperar el control de su propio rostro.
No podía permitir que los alumnos se dieran cuenta, mucho menos él. Pero alguien lo notó. Miguel, el nuevo profesor de física, pasaba por el pasillo en ese momento. Vio, a través de la puerta entreabierta, a Carmen leyendo algo con una intensidad inusual. Ella no era de mostrar ese tipo de emociones, y eso llamó su atención. Entró al salón discretamente, con su habitual postura tranquila. «Buenos días, Carmen», dijo con una leve sonrisa. Ella se sobresaltó ligeramente. «Ah, buenos días, Miguel», respondió, guardando los papeles con un movimiento rápido. «¿Todo bien? Pareces sorprendida». «No, solo encontré un ejercicio viejo», respondió, seca. Pero Miguel notó el breve temblor en sus manos. Y también notó la mirada que ella lanzó, demasiado rápida, hacia el fondo del salón. Siguió la dirección y vio a Lucas, callado, observando el pizarrón en blanco como si éste escondiera universos. Miguel no insistió, pero archivó aquella imagen. Durante la clase, Carmen se mantuvo meticulosa, casi mecánica. Presentó un nuevo contenido con claridad, pero sin alma. Todo el tiempo evitaba mirar directamente a Lucas. Él, por su parte, parecía aún más atento que en los días anteriores, como si la partida silenciosa entre ellos apenas hubiera comenzado. Al finalizar la clase, Carmen recogió el material y salió sin decirle nada. Pero Lucas lo sabía. Sabía que ella había leído. Sabía que había entendido. Y sobre todo, sabía que ahora ella lo veía de otra manera. No como el niño de la silla de ruedas, sino como alguien que podría superarla. Miguel se quedó un poco más en el salón, fingiendo ordenar unos papeles. Cuando todos los alumnos se fueron, se acercó a la mesa del fondo. «Lucas, ¿verdad?». El chico levantó la mirada. «Me gusta la manera en que observas las cosas. ¿Siempre ha sido así?». Lucas no respondió de inmediato. Luego solo dijo: «Observar es más útil que hablar». Miguel sonrió, genuinamente. «Estoy de acuerdo. A veces es en el silencio donde encontramos las respuestas correctas». Lucas asintió y, por primera vez, esbozó una leve sonrisa. Miguel lo notó. Era sutil, pero estaba ahí. «Si algún día quieres conversar sobre física o cualquier otra cosa, mi salón siempre estará abierto». El chico no dijo nada, pero Miguel no necesitaba palabras para saber. Algo muy interesante estaba a punto de suceder en esa escuela. La clase de física terminó más temprano ese día. Miguel organizaba sus materiales con la calma de quien se empeña en no apresurar el tiempo. Sus gestos eran pausados, meticulosos, casi coreografiados. Él esperaba. Y Lucas lo sabía. Todos los alumnos ya se habían ido. Carmen había pasado por la puerta pocos minutos antes, con la mirada baja, como si evitara cualquier contacto visual. Desde la entrega silenciosa de la ecuación, no había dicho más de 3 palabras a Lucas. El juego ahora era otro. Un juego que ella ya no sabía cómo controlar. «Lucas», dijo Miguel finalmente con voz firme y serena. «¿Tienes un minuto?». Lucas guardó su cuaderno y se acercó, girando la silla con agilidad. «Tengo». «Bien, porque quería mucho conversar contigo, pero no de la forma a la que probablemente estás acostumbrado», dijo, tirando una silla y sentándose frente a él a la misma altura. «No estoy aquí para analizarte. Solo quiero entender mejor quién eres tú». Lucas lo miró, sin extrañarse, pero con atención. Era raro que alguien le hablara así, directo, sin rodeos, sin infantilizarlo, como un igual. «Entonces, ¿quién es Lucas?», preguntó Miguel, esbozando una leve sonrisa como si hablara con un viejo conocido. El chico dudó. Luego se encogió de hombros. «Un observador. Me gustan los patrones, los silencios, los problemas difíciles». «Eso ya lo he notado», dijo Miguel riendo suavemente.
¿Y te gusta la matemática? Me gusta, pero prefiero la física. La matemática organiza el mundo. La física explica por qué existe. Miguel arqueó las cejas, impresionado. ¿Puedo hacerte una invitación? Lucas no respondió, pero su mirada decía, dime. Estoy formando un grupo de estudios para alumnos que disfrutan de pensar fuera de lo común, resolver desafíos, construir cosas, tal vez hasta participar en olimpiadas escolares. Es algo informal, solo para quien quiera. Lucas guardó silencio por algunos segundos. ¿Puedo solo observar? Puedes, pero creo que no lograrás quedarte solo en eso. El chico esbozó una media sonrisa, y Miguel supo que había construido la conexión que buscaba. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, Carmen revisaba exámenes con el ceño fruncido y una creciente irritación. No era por los errores de los alumnos, era por ella misma. Su autoridad se iba diluyendo en pequeñas dosis. El silencio de Lucas era un espejo en el que veía su propio vacío. Abrió su cajón y sacó un cuaderno viejo, con portada azul y esquinas gastadas. En él estaban sus primeros proyectos como profesora, los sueños de cuando creía que enseñar era algo más que solo transmitir contenido. Lo hojeó despacio, sintiéndose una fraude ante la versión que fue. En la cancha, durante el receso, Andrés observaba a Lucas a lo lejos. El chico nuevo se había convertido en una especie de enigma colectivo. Nadie sabía muy bien qué pensar. Algunos decían que era arrogante, otros que era un genio. Andrés, popular y acostumbrado a dominar el ambiente, sentía crecer su curiosidad. Cuando la pelota de fútbol rodó cerca de Lucas, él simplemente la empujó de vuelta con el pie, sin mirar, preciso, certero. Entonces Andrés se acercó. «Oye, eres bueno con las ecuaciones, ¿no?» Lucas levantó la mirada. «Algunas. Tengo un desafío aquí», dijo Andrés, sacando del bolsillo una hoja arrugada con una ecuación. La profesora de refuerzo dijo que daba punto extra. Lucas tomó el papel. Leyó. Era sencillo, pero tenía un error sutil en la lógica de la ecuación. Un error que el mismo Andrés no había notado. «Está mal». «¿Cómo dices?» Andrés frunció el ceño. «No, tu respuesta. La ecuación. Está mal formulada». Andrés esbozó una media sonrisa, entre desconcierto y escepticismo. «¿Se puede arreglar?» Lucas ya estaba garabateando en el reverso de la hoja. En menos de 2 minutos, reescribió la ecuación y mostró la solución. Le devolvió el papel. Tranquilo. Andrés leyó y soltó un leve silbido. «Vaya, deberías dar clases». Lucas simplemente se encogió de hombros. «Solo me gusta resolver cosas». Andrés se quedó allí por unos segundos más, sin saber muy bien qué decir. Asintió con la cabeza y se marchó. Pero algo había cambiado. No fue solo el problema resuelto, fue la forma en que Lucas se enfrentó a ello. Sin arrogancia, sin necesidad de aprobación, solo inteligencia y precisión. Andrés respetaba eso, y el respeto entre adolescentes es el inicio de cualquier vínculo. Esa tarde, Miguel envió un correo electrónico a la coordinación sugiriendo oficialmente la creación del grupo de estudios. Solicitó autorización para usar el laboratorio de ciencias los martes y jueves, fuera del horario de clases. Mencionó con seguridad un nombre: Lucas. Esa misma noche, Lucas estaba en su cuarto, frente a una hoja en blanco. En la esquina superior, escribió: Puente. Era el título de un nuevo cuaderno. En él comenzaría a registrar ideas, experiencias, aprendizajes, no para probar nada, sino porque por primera vez sentía que se abría un camino y que ya no estaba solo para recorrerlo. Los cambios comenzaron despacio, como todo lo que verdaderamente transforma. Lucas no se impuso, no dio discursos, no hizo alarde, simplemente siguió haciendo lo que siempre hizo.
observar, aprender, resolver. Pero ahora algo había cambiado en el ambiente a su alrededor. Compañeros que antes apartaban la mirada, ahora lo buscaban con dudas, preguntas, a veces incluso con curiosidad genuina. Él no sonreía mucho, pero siempre respondía, y lo hacía con una paciencia poco común. En la clase de física, Miguel presentaba conceptos sobre la relatividad del tiempo cuando lanzó la pregunta: ¿alguien aquí puede explicar qué significa decir que el tiempo es relativo? El salón quedó en silencio. Algunos intentaron evitar el contacto visual. Lucas levantó la mano. Miguel sonrió. Veamos. Lucas habló con la misma calma de siempre. Significa que el tiempo no transcurre igual para todos. Depende de la velocidad a la que te mueves y del lugar en que estás. Para quien viaja cerca de la velocidad de la luz, por ejemplo, el tiempo pasa más despacio comparado con quien se queda quieto. Eso está comprobado y tiene que ver también con la gravedad. El tiempo puede estirarse o comprimirse según el entorno. Miguel asintió, satisfecho. Carmen, quien había entrado discretamente al salón para entregar reportes, se detuvo en la puerta. Oyó cada palabra y sintió el estómago revolverse. Lucas no solo había explicado el concepto con claridad, lo había hecho accesible. Aquello que ella, con décadas en el aula, aún encontraba difícil de transmitir a los alumnos, él lo había logrado con serenidad y dominio, sin escribir nada, sin alardear. Esa noche, en casa, Carmen abrió su estantería personal. Hacía años que no tocaba sus cuadernos antiguos, notas de congresos, apuntes de clases experimentales, teorías que una vez quiso desarrollar. Un mundo abandonado, cubierto de polvo emocional. Los hojeó uno a uno, buscando en sí misma el punto exacto donde había dejado de ser apasionada. Pero lo único que encontró fue cansancio, un agotamiento de quien, por mucho tiempo, enseñó a aulas vacías de escucha. Mientras tanto, Miguel escribía un informe en la computadora de la sala de profesores. En la parte superior de la hoja, el título: Indicación para el Programa Nacional de Mentoría en Ciencias y Tecnología. Nombre del candidato: Lucas Ramírez. El programa era selectivo, exigente, dirigido a alumnos con potencial extraordinario. Miguel ya había participado como mentor, sabía exactamente el tipo de mente que buscaban y sabía que Lucas era de ese tipo, no solo por su inteligencia, sino por la forma en que interpretaba el mundo. Al día siguiente entregó el dossier en la secretaría y dejó una copia en la sala de coordinación. Carmen, al ingresar para entregar su planificación semanal, vio el sobre la mesa. Al leer el nombre de Lucas en la parte superior, su rostro se endureció. ¿Está siendo indicado para el programa nacional?, preguntó, sin ocultar el tono cortante. La coordinadora vaciló. El profesor Miguel cree que él tiene el perfil. Carmen salió sin decir nada más. Ese mismo día llamó a Miguel para conversar. «Estás yendo demasiado rápido con este chico», dijo, cruzando los brazos. «Apenas llegó, tiene dificultad para socializar, no interactúa con la turma». Miguel la miró unos segundos, con calma. «Carmen, lo que estás diciendo es que él no es sociable a tu manera, pero lo que veo es que ya está cambiando toda la sala. Y lo hace sin hablar de más. Eso no es suficiente. Él necesita madurar emocionalmente. Estos programas exigen más que saber resolver ecuaciones. ¿Y quién dice que no lo tiene? ¿Realmente lo has escuchado? ¿Te has sentado con él, fuera del aula, sin querer ponerle a prueba?» El silencio de ella fue respuesta suficiente. «¿Sabes cuál es la verdad, Carmen?», continuó Miguel con mayor firmeza. «No tienes miedo de que él falle. Tienes miedo de que él sea mejor de lo que tú alguna vez fuiste. Y eso te asusta más que cualquier otra cosa». Ella retrocedió un paso.
Eso dolía, porque era verdad. Miguel se levantó. No estoy aquí para disputar tronos intelectuales, estoy aquí para construir puentes. Y tú puedes cruzar ese puente con nosotros, o seguir sola al otro lado. Salió sin esperar respuesta. Carmen se quedó sentada, con las manos temblorosas sobre el regazo. Su castillo silencioso comenzaba a desmoronarse, pero en medio de los escombros germinaba una semilla de duda. ¿Y si Miguel tenía razón? Esa misma tarde, Lucas fue llamado a la sala de dirección. La coordinadora le contó sobre la indicación. Él simplemente asintió. No sonrió, ni agradeció, solo preguntó, «Si soy aceptado, ¿puedo seguir yendo a clases normalmente?» «Sí, claro. Entonces, todo bien». Al salir, se cruzó con Carmen en el pasillo. Ella no dijo nada. Él tampoco. Pero la mirada de ella se posó unos instantes más en él. Unos instantes que ya no eran de desprecio, pero tampoco de mero indiferencia. Era el inicio de un cambio. La confirmación llegó en un viernes lluvioso. El sobre blanco, sellado con el escudo del Ministerio de Educación, fue entregado personalmente por la directora. Lucas lo abrió allí mismo, sin prisa, frente a Miguel y a la coordinadora. «Felicidades, Lucas. Has sido aceptado en el Programa Nacional de Mentoría en Ciencias y Tecnología. Eres uno de los más jóvenes seleccionados, inclusive». Él solo asintió. Guardó el papel con el mismo cuidado con que resguardaría un mapa del universo. No hubo gritos ni celebraciones, pero quien mirara de cerca vería el brillo contenido en sus ojos. La confirmación no solo hablaba de su talento, sino de ser, por fin, visto. La noticia se esparció por la escuela como un incendio silencioso. No vino acompañada de anuncios por altavoces ni de fiestas improvisadas. Sin embargo, las miradas cambiaron. Los compañeros que antes únicamente toleraban su presencia, ahora lo buscaban en los pasillos, pedían consejos, escuchaban sus palabras con atención. Andrés, antes solo un curioso, se convirtió en una presencia constante junto a Lucas. Las conversaciones fueron más allá de fórmulas y cálculos. Hablaban de películas, ideas descabelladas, teorías sobre cómo mejorar el mundo. Reían juntos. Lucas, por primera vez, se reía con alguien que no fuese de la familia. Andrés no lo trataba como alguien especial, sino como un amigo. En el salón de clases, la profesora de español propuso una nueva actividad. Crónicas. Quiero que cada uno escriba un texto personal, íntimo, sobre cómo ustedes ven el mundo. Puede ser en forma de relato, de poesía, como deseen. Algunos se quejaron y otros parecían entusiasmados. Lucas no dijo nada, pero esa noche abrió un nuevo archivo en blanco en la computadora. Título: El mundo sin ruedas. No se trata de lo que no puedo hacer, sino de lo que nadie ve que hago. Cuando llego a un lugar, soy la silla. Cuando respondo correctamente, soy el milagro. Cuando fallo, soy la limitación. No quiero aplausos. Quiero que dejen de medir mi mente por mis ruedas, porque mi mente corre, vuela, atraviesa paredes, y mi corazón, ese sí, no conoce límites. Cuando entregó el texto impreso, no comentó nada a nadie. Pero en las semanas siguientes, los profesores comenzaron a acercarse a él de una forma más amable y humana. Él lo notaba. Sabía que lo habían leído. Carmen también lo leyó. Encontró el papel doblado entre las correcciones de la profesora de español. Lo hojeó por impulso, como quien espía algo prohibido, y lloró. No fue un llanto escandaloso, sino un sollozo contenido, como de alguien que se reconoce en las entrelíneas de un espejo roto. Porque en el fondo ella sabía. Lucas no hablaba solo de sí mismo, hablaba de ella, de todos aquellos que, por miedo o complacencia, dejaron de correr. En los días siguientes, algo cambió en Carmen. Seguía siendo estricta, seguía exigiendo, pero empezó a escuchar.
De verdad, sus clases se volvieron más abiertas, más dialógicas. Comenzó a hacer preguntas que no tenían una sola respuesta. Y cuando algún alumno se equivocaba, ya no lo corregía con frialdad, sino que preguntaba por qué y escuchaba la lógica detrás del error. Ella no pidió disculpas a Lucas, ni lo elogió o agradeció, pero ahora lo llamaba por su nombre y sus ojos ya no evitaban los de él. En la sala de profesores, Miguel preparaba la siguiente clase cuando recibió un correo con el título Invitación para la Coordinación Regional de Enseñanza. Candidato Miguel López. Lo leyó con atención. Era una promoción, un cargo de influencia con mayor autonomía y salario, pero también con mayor distancia, tanto de la escuela como de los alumnos y de Lucas. Guardó silencio por un momento. Luego cerró la computadora y necesitó pensar. Ese día, al salir de la clase, vio a Lucas en la cancha, ayudando a un grupo de alumnos a armar un prototipo de cohete hecho con botellas de PET para la Feria de Ciencias. No era el centro de atención, pero todos lo escuchaban. La manera calmada en que explicaba, la forma en que adaptaba el contenido al ritmo de los demás, Miguel vio en él algo que no se enseña: liderazgo natural. Un corazón sin ego. Más tarde, llamó a Lucas para tomar un café en el patio. ¿Crees que haría diferencia que yo dejara la escuela?, preguntó Miguel. Lucas tomó unos segundos antes de responder. Ya has hecho la diferencia. Aunque te vayas, esa diferencia se queda. Miguel sonrió. ¿Pero te gustaría que yo me quedara? Lucas levantó la mirada y dijo: no necesito que te quedes, pero quiero que te quedes. Fue suficiente. La semana siguiente, Miguel rechazó la invitación. Dijo que aún había mucho por hacer allí y que algunos alumnos necesitaban más puentes que jefes. La escuela, antes gris, comenzaba a respirar nuevos colores. La transformación no venía con carteles o consignas, sino en pequeñas acciones, silencios respetados y escuchas sinceras. Y en el centro de todo eso había un chico de 13 años, callado, inteligente y absolutamente humano. La convocatoria llegó en un lunes seco y caluroso. Un correo oficial, corto y directo. Lucas Ramírez ha sido seleccionado para representar a la Escuela Municipal Escuela Pública Octavio Paz Pesaña en el Torneo Nacional de Jóvenes Mentes. Evento presencial, en Monterrey, dentro de 2 semanas. Miguel imprimió el comunicado y se lo entregó personalmente a Lucas. El chico lo leyó con la tranquilidad de quien ya lo esperaba, pero el leve movimiento de su mano delataba la tensión. Dedos tamborileando sobre el reposapiés de la silla, como si equilibrara pensamientos en silencio. Esa misma tarde, Carmen pidió a Lucas que se quedara después de clase. Su voz era neutra, casi profesional. Él asintió. En la sala vacía, Carmen se sentó frente a él. Por un instante, permanecieron en silencio, rodeados por el sonido distante de pasos y voces en el pasillo. Había algo suspendido en el aire. Ninguno de los dos parecía dispuesto a comenzar. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Vas al torneo nacional?». No era una pregunta, sino una constatación. Lucas confirmó con un breve gesto. «Y vas a representar a esta escuela». La frase salió más suave, casi amarga, pero sin desdén. Él solo la miró. «Yo...». Carmen dudó, algo inusual en ella. «Fui a uno de esos torneos cuando tenía tu edad. No gané. Pero regresé con más preguntas que respuestas. Y fue eso lo que me hizo continuar». Lucas la observó sin prisa. Sabía que ella batallaba con palabras que hacía mucho tiempo no utilizaba. Luego, Carmen abrió la carpeta que había traído consigo y sacó un cuaderno de tapa gruesa, con las orillas manchadas por el uso, repleto de marcas de antaño. Se lo entregó.
Este cuaderno es de cuando aún creía que enseñar era provocar el pensamiento, no solo corregir exámenes. Lucas hojeó el cuaderno con cuidado. Diagramas, hipótesis, preguntas abiertas escritas a mano. Algunas anotaciones parecían casi cartas para el futuro, cartas que nunca llegaron a ser enviadas. «No es un regalo», dijo Carmen. «Es un préstamo. Puedes anotar en él, tachar, devolverlo cuando quieras o nunca». Fue su manera de decir, «Te veo». Lucas no dijo, «Gracias», pero tomó el cuaderno con la misma reverencia de quien sostiene un instrumento invaluable. Y eso fue suficiente. La víspera del viaje, la escuela organizó una pequeña despedida discreta. Nada de fanfarrias, solo alumnos, profesores y una mesa con jugo y galletas. Miguel ofreció un discurso informal, elogiando el valor de pensar diferente. Al final, Andrés le dio un abrazo a Lucas y susurró, «Ve y demuéstrales que un genio no tiene un solo formato». Carmen no se pronunció, solo observó. Pero al final se acercó y dijo, «Buena suerte». En el autobús hacia Brasilia, Lucas viajaba junto a la coordinadora pedagógica y otros estudiantes de escuelas de la región. Evitaba conversar. Prefería observar cómo los árboles pasaban fugazmente por la ventana, como fórmulas vivas resolviéndose en el paisaje. El torneo se organizó en un gran centro de convenciones, un auditorio inmenso, luces intensas, bancadas con jurados y cámaras transmitiendo todo por un canal oficial. Allí, el ambiente estaba cargado de tensión y brillo. Mentes afiladas, egos inflados, nervios a flor de piel. Sin embargo, Lucas no se intimidó. Durante las pruebas teóricas y prácticas mantuvo su postura serena con una concentración absoluta, respondiendo de forma precisa y bien justificada. Los jurados susurraban entre ellos con cada demostración suya. En la mañana de la final, cada finalista debía hacer un breve discurso de hasta 2 minutos sobre el futuro de la educación y la ciencia. La mayoría preparaba textos elaborados, con frases hechas y palabras rebuscadas. Lucas no lo hizo. En la fila, antes de subir al escenario, tomó el cuaderno de Carmen, aquel que llevaba consigo desde el día de la conversación. Lo abrió en una página en blanco y escribió solo una frase. Luego respiró hondo. Cuando anunciaron su nombre, el silencio en el auditorio fue inmediato. Entró con firmeza, moviendo su silla con suavidad, con la mirada fija en el centro del escenario. Se detuvo, miró al público y habló. «No soy especial por estar aquí. Estoy aquí porque tuve la suerte de encontrar a alguien que me vio más allá de las ruedas de la silla». Pausa. La mente no tiene ruedas, y el corazón tampoco. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego se escuchó el sonido de la primera palmada. Y otra, y otra. En cuestión de segundos, el auditorio entero se puso de pie. Carmen, al ver la transmisión en vivo desde la sala de profesores, se llevó la mano a la boca. No para contener las lágrimas, sino para no dejar escapar el sonido que las acompañaba. Miguel, al fondo de la sala, sonrió. Un sonrisa sin orgullo personal, solo alivio y pura admiración. Aquel chico que había entrado callado y desacreditado en la escuela, ahora era escuchado por cientos, tal vez miles, no por causa de su condición, sino a pesar de ella. Y sobre todo, por la mente que insistió en existir, incluso cuando nadie parecía dispuesto a escuchar. Al concluir el evento, llamaron a Lucas para entregarle la medalla y una invitación especial, una beca para el programa avanzado de la mayor universidad pública del país. Él la aceptó. Pero antes de abandonar el escenario, miró directamente a la cámara y dijo, «Si usted es profesor, recuerde, a veces enseñar es solo cuestión de escuchar, y en ocasiones cambiar una vida comienza con una pregunta honesta». En la sala de profesores, Carmen estaba de pie, aplaudiendo.
Lucas regresó a la escuela en una mañana soleada, sin pompas, sin discursos, sin banda de fanfarrias. Solo él, la silla de ruedas deslizándose firme sobre el piso liso y sus ojos atentos que lo abarcaban todo. Pero era imposible fingir que nada había cambiado. Las miradas ahora no traían curiosidad o juicio, venían con respeto, con reconocimiento. Algunas, incluso, denotaban admiración. Andrés fue el primero en encontrarlo en el patio. No dijo «felicidades» ni hizo bromas. Solo extendió la mano cerrada. Lucas la tocó con la suya. Un toque ligero y rápido, pero entre adolescentes, eso lo decía todo. En clase, Lucas seguía como siempre, discreto, eficiente, atento. Continuaba sin levantar la voz ni disputarse los reflectores. Pero ahora, cuando hablaba, el salón se detenía a escucharlo. Los compañeros, antes distantes, ahora se acercaban a él con dudas, ideas e incluso con sueños. ¿Y Carmen? Carmen lo observaba todo. Ella seguía sentándose con la columna erguida, con voz firme, pero algo en su presencia había cambiado. Un toque de humanidad, de escucha genuina, ahora impregnaba sus clases. Más que enseñar, parecía interesada en aprender de sus propios alumnos. Una tarde gris, Carmen llamó a Lucas después de clase. «Necesito ayuda», dijo, abriendo una pila de hojas con anotaciones y planes de lección. Lucas la miró, sorprendido. «Estoy reformulando el plan de enseñanza de matemáticas. Quiero hacerlo más desafiante, más conectado con el mundo real y menos sobre fórmulas ya hechas». Ella sacó una de las hojas. «¿Puedo sugerir algo? Por favor». Pasaron más de una hora allí, discutiendo métodos, enfoques, formas de lograr que la clase pensara en lugar de memorizar. Por primera vez, Lucas era tratado como igual, y Carmen como aprendiz. Al salir de la sala, Lucas le entregó el cuaderno antiguo que ella le había dado. «Agregué algunas ideas», página 32. Ella no dijo nada, solo sostuvo el cuaderno con fuerza. Pero en su interior sentía lo que no podía expresar con palabras: gratitud. Esa misma semana, Miguel fue llamado a la dirección. La vacante en la coordinación regional aún estaba abierta. Más salario, más reconocimiento, más estructura, pero también más distancia. La directora fue directa. «La propuesta sigue en pie. Tienes hasta mañana para decidir». Al salir, Miguel se cruzó con Lucas. El chico estaba ayudando a dos compañeros con un experimento en el laboratorio, un modelo sencillo de turbina eólica. Explicaba con calma, señalaba soluciones, hacía preguntas. Era ese tipo de liderazgo que no se impone, que simplemente surge. Esa noche, Miguel respondió el correo con una única frase: «Agradezco la confianza, pero aún tengo mucho por hacer aquí». 2 días después, Andrés se presentó con una propuesta audaz. «¿Y si creamos un club? Algo así como de ciencias, pero también de ideas, un lugar para pensar diferente». Lucas arqueó una ceja. «¿Un club?» «Sí, y lo llamamos Puente, porque fue lo que hizo el profesor Miguel, ¿no? Conectó los puntos, nos unió y te trajo para este lado». Lucas no respondió de inmediato. Después esbozó una sonrisa plena, completa. «Me gusta eso». El Club Puente nació la semana siguiente. Empezó con 10 alumnos, luego llegaron 20. Y en menos de un mes ya era el grupo más activo de la escuela. Debates, experimentos, prototipos, discusiones filosóficas. Era como si la escuela finalmente respirara otro aire. Carmen cedió su salón para los encuentros. Miguel orientaba cuando podía. Lucas, aunque nunca se autodenominaba líder, era la referencia natural. Fue en una de esas reuniones que la coordinadora interrumpió. «Lucas, ¿puedes venir a la sala de dirección?».
El grupo se quedó en silencio. Lucas fue. Al entrar, la directora le entregó un sobre. La Universidad Federal de Ciencias Aplicadas envió esto. Están atentos a tu desarrollo. Quieren conocerte. Lucas lo abrió. La propuesta era clara. Visitas guiadas, mentorías exclusivas, acompañamiento en proyectos de investigación, además de una carta con una invitación para un futuro proceso selectivo especial. Él leyó todo con atención. Luego miró a la directora. «Tengo tiempo». Ella sonrió, sorprendida. «¿Cómo es eso?» «Tengo tiempo para todo esto. Pero ahora quiero ayudar aquí primero». Al salir, se cruzó con Miguel. No dijeron nada, pero se entendieron con la mirada. Allí había una misión, un propósito. El chico en la silla de ruedas ya no era el niño diferente. Era alguien que había hecho cambiar a la escuela, alguien que había logrado que las personas se reaproximaran a aquello que habían olvidado. Mostró, sin gritar, que la mente no tiene ruedas, y el corazón tampoco. Esa tarde, Carmen escribió en su nuevo plan de enseñanza: objetivo del trimestre, provocar curiosidad y escuchar más de lo que se habla. Ella cerró el cuaderno con una sonrisa discreta, porque a veces lo único que una escuela necesita es un alumno que le enseñe a sus profesores a reaprender. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.